Teoría del desarrollo cognitivo según Jean Piaget. La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget es una teoría sobre la naturaleza y el desarrollo de la inteligencia humana. Fue desarrollada por primera vez por el psicólogo suizo Jean Piaget. Piaget creía que la infancia del individuo juega un papel vital y activo con el crecimiento de la inteligencia, y que el niño aprende a través de hacer y explorar activamente. Se trata de la naturaleza del conocimiento en sí, y cómo los seres humanos llegan gradualmente a adquirirlo, construirlo y utilizarlo. Naturaleza de la inteligencia. Inteligencia operativa y figurativa. Piaget señaló que la realidad es un sistema dinámico en continuo cambio y, como tal, se define en referencia a las dos condiciones que definen los sistemas dinámicos. En concreto, argumentó que el desarrollo implica transformaciones y etapas. Las transformaciones se refieren a toda clase de cambios que una cosa o persona pueden experimentar. La inteligencia operativa es el aspecto activo de la inteligencia. Se trata de todas las acciones abiertas o encubiertas llevadas a cabo con el fin de seguir, recuperar o anticiparse a las transformaciones de los objetos o personas de interés. La inteligencia figurativa es el aspecto más o menos estático de la inteligencia, involucrando todos los medios de representación que se utilizan para mantener en mente los estadios. Asimilación y acomodación. Piaget se enfocó en dos procesos, a los que llamó asimilación y la acomodación. La asimilación es cómo los seres humanos perciben y se adaptan a la nueva información. Es el proceso de adecuar nueva información en los esquemas cognitivos preexistentes. Por el contrario, la acomodación es el proceso de que el individuo tome nueva información del entorno y altere los esquemas preexistentes con el fin de adecuar la nueva información. Etapas sobre la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Piaget propuso 4 etapas del desarrollo cognitivo: la etapa sensoriomotora, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Etapa sensoriomotora. La etapa sensorial motora es la primera de las 4 etapas del desarrollo cognitivo, que se extiende desde el nacimiento hasta la adquisición del lenguaje. Los niños construyen progresivamente el conocimiento y la comprensión del mundo mediante la coordinación de experiencias, como la vista y el oído, con la interacción física con objetos, como agarrar, chupar y pisar. La etapa preoperacional. La segunda etapa de Piaget, la etapa preoperacional, comienza cuando el niño empieza a aprender a hablar a los 2 años y se prolonga hasta la edad de 7 años. El pensamiento en esta etapa sigue siendo egocéntrico, lo que significa que el niño tiene dificultades para tomar el punto de vista de los demás. La etapa de las preoperaciones se divide en 2 subetapas: la etapa de las funciones simbólicas y la subetapa del pensamiento intuitivo. La etapa de la función simbólica. Alrededor de 2 a 4 años de edad, los niños aún no pueden manipular y transformar la información de una manera lógica. Otros ejemplos de las capacidades mentales son el lenguaje y el juego de roles. Egocentrismo. El egocentrismo se produce cuando un niño es incapaz de distinguir entre su propio punto de vista y el de otra persona. Los niños tienden a seguir con su propio punto de vista en lugar de tomar el punto de vista de los demás. De hecho,
ni siquiera son conscientes de que existe una cosa tal como puntos de vista diferentes. La subetapa del pensamiento intuitivo tiene lugar entre alrededor de las edades de 4 a 7 años. Los niños tienden a ser muy curiosos y a hacer muchas preguntas, empezando el uso del razonamiento primitivo. Hay una emergencia en el interés de razonar y de querer saber por qué las cosas son como son. La inferencia transitiva está utilizando los conocimientos previos para determinar la pieza que falta, usando la lógica básica. Los niños en el estadio preoperacional carecen de esta lógica. Un ejemplo de inferencia transitiva sería cuando un niño se presenta con la información A es mayor que B y B es mayor que C. Este niño puede tener dificultades en este caso, entendiendo que A es también mayor que C. Etapa de las operaciones concretas. La etapa de las operaciones concretas es el tercero de las 4 etapas de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Esta etapa, que sigue a la de la etapa preoperacional, ocurre entre las edades de 7 y 11 años. Se caracteriza por el uso adecuado de la lógica. Durante este estadio, los procesos de pensamiento de un niño se vuelven más penetrantes y como adulto, empieza solucionando problemas de una manera más lógica. El pensamiento hipotético abstracto aún no se ha desarrollado y los niños solo pueden resolver los problemas que se aplican a eventos u objetos concretos. En esta etapa, los niños se someten a una transición en la cual estos aprenden normas tales como la conservación. Piaget determinó que los niños son capaces de incorporar el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo involucra inferencias a partir de observaciones con el fin de hacer una generalización. Los adolescentes también están cambiando cognitivamente por la forma en que piensan acerca de asuntos sociales. El egocentrismo adolescente gobierna la forma en que los adolescentes piensan acerca de asuntos sociales, y es el elevado autoconciencia en ellos, ya que son lo que se refleja en su sentido de singularidad personal y la invencibilidad. El egocentrismo adolescente puede ser diseccionado en 2 tipos de pensamiento social: público imaginario, que consiste en el comportamiento para llamar la atención, y la fábula personal, lo que implica sentido de singularidad personal e invencibilidad del adolescente. Estos 2 tipos de pensamiento social comienzan a afectar el egocentrismo de un niño en la etapa concreta. Sin embargo, se traslada a la etapa operacional formal cuando después se enfrentan al pensamiento abstracto y el pensamiento totalmente lógico. Etapa de las operaciones formales. La etapa final se conoce como la etapa de las operaciones formales. La adolescencia y la edad adulta aproximadamente entre 11 y aproximadamente el 15 a 20. La inteligencia se demuestra a través del uso lógico de los símbolos relacionados con los conceptos abstractos. Esta forma de pensamiento incluye suposiciones que no tienen ninguna relación necesaria con la realidad. En este punto, la persona es capaz de razonamiento hipotético y deductivo. Durante este tiempo, las personas desarrollan la capacidad de pensar acerca de los conceptos abstractos. Piaget creía que se vuelve importante el razonamiento hipotético deductivo en el estadio de las operaciones formales. Este tipo de pensamiento implica situaciones hipotéticas y a menudo se requiere en la ciencia
y las matemáticas. El pensamiento abstracto emerge durante la etapa de las operaciones formales. Los niños tienden a pensar de manera muy concreta y en particular en etapas tempranas, y empiezan a considerar los posibles resultados y las consecuencias de las acciones. Metacognición: la capacidad de pensar sobre el pensamiento que le permite a los adolescentes y adultos de razonar acerca de sus procesos de pensamiento y monitorizarlos. La resolución de problemas se demuestra cuando los niños utilizan el ensayo y error para resolver problemas. Emerge la habilidad para resolver un problema de manera sistemática, lógica y metódica. Integrantes: Lenin Ronaldo Canaví Ramos, Debbie Erendi Tubón Córdoba, Darwin Enrique Hernández Juárez e Isabel Santiago Argueta.